La presentación del vino. De la misma manera que el pan fue presentado a Dios o fue bendecido, es decir, que pronunciamos una bendición sobre el pan, ahora también lo hacemos sobre el vino. Es importante que veamos algo de la historia o de la relación histórica que tiene el vino con la sangre, porque esto es algo muy antiguo que por supuesto a la hora en que celebramos la Eucaristía, esto cobra un relieve muy especial porque así lo mandó Jesús. En el libro de Deuteronomio, nosotros leemos en el capítulo 32, versículo 14, de una manera muy poética la siguiente frase: la roja sangre de la uva, refiriéndose al vino. El vino y la sangre tienen una estrecha relación. Por ejemplo, el mismo Jesús lo subrayó al utilizar el ejemplo del vino con la sangre. Lo leemos en Juan 6, versículo 53 al 56. En el capítulo 15, versículos del 1 al 6. La forma en cómo Jesús subraya de una manera muy clara su sangre como verdadera bebida. Es decir, aquello que ya se decía de una manera poética, en Jesús adquiere totalmente una dimensión muy clara al ser o cuando Jesús afirma que su sangre efectivamente será verdadera bebida. Y cuando incluso él dice que ya no va a volver a beber del fruto de la vid hasta que lo vea o que lo beba en el reino de Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 29. E incluso en la última cena, cuando Jesús está hablando en la consagración, él dice que su copa, que esta copa que él tiene, es la sangre derramada por nosotros. En Lucas capítulo 22, versículo 20. Si nosotros vemos muy claramente esos versículos, nos vamos a dar cuenta que Jesús no está hablando de una manera simbólica, lo está hablando de una manera real. En otros momentos o en otras reflexiones, tú podrás ver que he explicado de una manera muy profunda cuando Jesús habla de que Él es el verdadero pan de vida y de que su sangre es verdadera bebida y el ejemplo y la fuerza con la que Él habla. En este momento me limito solamente a decir que es precisamente algo que ya existía en el Antiguo Testamento, en Jesús cobra totalmente una realidad. Ahora, desde esos momentos los cristianos han tenido siempre por costumbre el bendecir el fruto de la vid, que también además es trabajo del hombre. ¿Recuerdas lo que decíamos del pan? Que es fruto de la tierra, pero que también es fruto del trabajo de los hombres. De tal manera que cuando nosotros bendecimos a Dios por el vino que vamos a presentarle a Él, lo bendecimos por las dos cosas. Porque el vino es fruto de la tierra, es fruto de la uva que Dios mismo nos da, pero también es una uva que ha sido trabajada, que ha sido procesada, que ha sido elaborada, que es fruto del trabajo del hombre que hace que llegue hasta el altar. Ahora bien, no siempre la copa tiene una forma alegre, un simbolismo alegre. Incluso la copa o el cáliz habla de dolor, de sufrimiento. En nuestro lenguaje cotidiano a veces decimos, ya me colmó la copa o hasta la copa, como dando a entender que la persona ya empieza a amargarse por alguna situación incómoda que está viviendo. No solamente es en nuestro lenguaje cotidiano, sino que incluso bíblico. En Isaías capítulo 51, versículo 17, habla de la copa de la ira de Dios, del cáliz del vértigo. Es decir, que también la copa simboliza coraje, ira, dolor, en cierta forma hasta castigo. Porque Jesús mismo incluso en la oración que hace del huerto, ora pidiendo que se aparte de él la copa, la amargura con la cual él va a entrar. En Mateo capítulo 26, versículo 42. De tal manera que todo este simbolismo de la copa representa muy bien sangre, dolor, pero también en la Eucaristía no es solamente un dolor. En la Eucaristía no es solamente un sacrificio, sí, lo es,
pero también tiene una connotación de alegría, porque aceptamos el sacrificio de Jesús, aceptamos el dolor de Jesús con alegría, porque ese dolor y ese sacrificio representa nuestra salvación y el amor que Él nos tiene. Si no fuera por ese sacrificio, nosotros no fuéramos capaces de acercarnos a Dios. De tal manera que si nosotros leemos el Salmo 116, versículo 13, vamos a hablar del cáliz de la salvación. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, se habla de la copa de bendición que bendecimos. ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo? Dice el apóstol. Algo muy fuerte, la copa de la bendición que bendecimos. ¿No es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Entonces, esta frase no solamente va en sintonía con la seguridad y la firmeza con la que Jesús habla de que su sangre será verdadera bebida con todos nosotros, sino que además el apóstol, mucho después de la resurrección de Jesús, hace la misma afirmación con otros hermanos que no habían estado con Jesús y sin embargo siguen participando de la sangre de Cristo. ¿Cómo es esto posible? Pues precisamente por la celebración eucarística. En el Salmo 104, versículo 15, se habla de que este cáliz rebosa de alegría, que regocija en el corazón del hombre. Y pudiéramos nosotros incluso pensar en el Evangelio, en el capítulo 2 de San Juan, versículo 10, de el vino de la alegría de las bodas, que simboliza precisamente la unión que Dios tiene con nosotros. Muchos llaman la Eucaristía como esa unión esponsorial que nosotros tenemos con Dios. De tal manera que el vino que nosotros ahora presentamos a Dios, en él se obran maravillas y los cristianos no solamente recuerdan, sino que viven y actualizan lo que Jesús ha hecho por nosotros. De tal manera que nosotros leemos en este libro de los primeros años del cristianismo, estoy hablando de los primeros 100 o 150 años del cristianismo, la Didache, en el capítulo 9, versículo 2, leemos lo siguiente. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús. Que era una oración muy antigua que seguramente utilizaban en el momento de bendecir el vino que se presentaba para la Eucaristía. Así que si volvemos al punto del vino, es interesante que también nosotros podamos presentarnos junto con el vino, junto con el trabajo del hombre, junto con nuestra naturaleza, junto con nuestro dolor, junto con nuestro sufrimiento, junto con nuestras alegrías, porque todo eso simboliza el vino, dolor, sufrimiento, alegría, presentárselo a Dios para que entonces Él, que ve nuestro corazón, nos tome como un sacrificio agradable de alabanza en su nombre.